Iniciamos con lo que son los diagramas de Gantt. ¿Qué son los diagramas de Gantt y cómo te ayudan a gestionar tus proyectos? Un diagrama de Gantt va a ser aquel que te muestra la fecha de inicio, finalización del proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio, la finalización de las tareas, una estimación de cuánto llevará cada tarea, cómo se superponen las tareas y si hay una relación entre ellas. Un diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos al proporcionarte una vista general de las tareas programadas y todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. Esta herramienta de Gantt va a tener ciertas partes que van a ser básicas y obviamente cuanto más complejo sea el programa, pues más elementos va a tener. Un diagrama de Gantt nos va a mostrar la fecha de inicio y finalización del proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio y finalización de cada tarea, una estimación de cuánto llevará cada tarea y cómo se superponen las tareas y relación entre ellas. Normalmente un diagrama de Gantt tiene los siguientes elementos, lo que son fechas, las tareas, los plazos previstos con los que se van a llevar a cabo las actividades, tareas interdependientes, es decir, si necesito que una tarea esté hecha para poder llevar a cabo la siguiente, y lo que es el progreso. El progreso lo vamos a tener en la parte inferior, donde nos va mostrando las fechas y los tiempos en que estas tareas deben de estar terminadas. Un diagrama de Gantt también tiene ciertas dificultades. Un diagrama de Gantt va a tener la desventaja de que si es muy complejo ese diagrama, vamos a tener muchos elementos, los cuales nos pueden dificultar determinar la dependencia entre tareas. Un diagrama de Gantt se crea haciendo primeramente lo que es la lista de tareas, viendo la interdependencia entre ellas, haciendo la línea temporal del proyecto y asignando tareas a cada uno de los miembros. Como ejemplo, ustedes tienen la elaboración de lo que es un muro de contención. Obviamente tienen que investigar los tipos de muro, elegir uno, se van a dar cuenta que hay muchos y obviamente de acuerdo al tipo pues va a ser el proyecto. En este caso vamos a hacer un ejemplo de un andador de 1.5 de ancho por 10 de largo. Y lo primero que marca la rúbrica es elaborar la previsión de los recursos de una obra. Es decir, únicamente vamos a hacer lo que es el listado de materiales. Para eso yo acá ya me adelanté y tengo hecha lo que es mi lista de materiales. Si nos damos cuenta, tengo ya lo que es la cal, el hilo, cemento, arena, grava, varillas, cimbra, aislante de dilatación térmica, malla. En mi mano de obra tengo maestro albañil, peones. En mi herramienta está la herramienta menor, revolvedora, compactadora. Y por herramienta menor entendemos todo aquello como palas, picos, martillos, carretillas, etc. Y esa es mi previsión. Obviamente ustedes lo hacen únicamente hasta materiales. Yo lo hice hasta mano de obra y herramienta y equipo, que más adelante sí lo vamos a estar realizando. El segundo punto es planear las etapas constructivas de una obra.
Si observan, acá tenemos lo que son, en mi caso yo dividí por partidas. A las partidas le llamo preliminares, albañilería, acabados. Dentro de los preliminares yo tengo lo que es limpieza y despalme, trazo, nivelación, excavación, relleno y compactación. Ustedes van a describir cada una de estas actividades de acuerdo a su proyecto. No quiere decir que estas mismas actividades ustedes las van a hacer. Ustedes van a proponer las que se acoplen al proyecto que ustedes vayan a trabajar. En este caso, mi limpieza y despalme, propuse que va a tardarse un día y la van a realizar los peones. La descripción dice, la limpieza consiste en eliminar elementos que puedan causar obstrucción al realizar las actividades, por ejemplo, piedras, basura. El espalme consiste en quitar la primera capa del suelo que regularmente su contenido de materia es orgánica. Así con las siguientes actividades, pongo la cantidad de días, las personas que lo van a realizar. Si se dan cuenta, acá mis propuestas es de un día y medio, 2 días, mediodía, es de mediodía mi medida más pequeña. Acá no tienen que ser muy precisos porque yo entiendo que aún están en el segundo cuatrimestre y todavía están aprendiendo esta parte. Entonces, a consideración, ustedes propongan los días. Recuerden que esta es la materia de administración, estamos viendo las herramientas y no propiamente la parte del cálculo constructivo. Bien, continuamos. Una vez que ustedes ya planeen sus etapas y ya describan cada una de esas etapas, podemos pasar al siguiente punto, que es la elaboración de cronogramas, acciones y recursos a utilizar. En este caso, vamos a trabajar con lo que es el gráfico de Gantt. Y acá yo copié nuevamente esas actividades. Si nos damos cuenta, yo enumero mis actividades, enumero acá con el número 1, 2, 3, 4, cada una de las actividades. Y adelante voy colocando la dependencia que tienen unas de otras. Por ejemplo, la actividad 1, que es limpieza y despalme, yo digo que es independiente. ¿Por qué es independiente? Porque no tiene que estar una actividad previa realizada para que esto se pueda hacer. Caso contrario, que vamos a tener acá en las siguientes actividades, por ejemplo, en la actividad 2, el trazo. ¿Cómo voy a hacer un trazo si no tengo hecho la limpieza ni el despalme? ¿O cómo voy a nivelar si no está hecho el trazo? Entonces, por ejemplo, acá trazo depende de 1, que es limpieza y despalme. Nivelación depende de 2, que es trazo. Y así sucesivamente. Acá podemos decir, pareciera que una actividad, así como están en orden, depende de la anterior y de la anterior, pero no siempre. Veamos la actividad número 12, que es el tendido de Mayalac. Si vemos, esta actividad depende de la actividad 6, que la actividad 6 es la compactación. La compactación, si está hecha mi compactación, yo ya puedo tender mi malla, no tengo que esperar la plantilla, guarnición, cimbrado, vaciado de concreto, la parte de guarniciones yo no tengo que esperar. Mientras yo esté en mi compactación ya lo puedo trabajar. Ahora, el siguiente concepto, que es vaciado del concreto para las piedras del andador, depende de 2 elementos. Depende que ya está puesta la malla lac, pero también depende de la actividad 9, que en este caso es el cimbrado de guarniciones. ¿Por qué? Porque va a ser mi límite de donde yo voy a tener las piedras. Esto lo vamos a ver ya en el calendario, cuál de las dos actividades rige al momento de hacer el diagrama de Gantt. Mi siguiente actividad es la colocación de aislante para la dilatación térmica, pintura y jardinería. Si ven jardinería, depende de la actividad 3, que es únicamente la nivelación. Cuando ya tengo mi terreno nivelado, ya puedo empezar a poner mis elementos de jardinería. ¿Por qué? Porque estos van fuera de la estructura que yo estoy construyendo. Ahora vamos a pasarnos a una hojita de Excel y vamos a empezar a trabajar lo que es el diagrama de Gantt. Si ustedes observan, acá yo tengo una columna vertical numerados del 1 al 16 y una columna horizontal que son fechas que va de 1 de febrero, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Por qué? Yo enumero 1, 2, 3, 4 referente al número de actividades. Por ejemplo, la actividad 1 me va a corresponder a lo que es limpieza y despalme. Porque yo, en vez de ponerle 1, le pongo limpieza y despalme. Dentro de lo que son los conceptos de obra, los conceptos no son de 2 o 3 letritas. Regularmente un concepto
viene regido por una serie de palabras de aproximadamente 30 a 40 palabras que nos describen lo que es el proyecto. Entonces, por eso yo enumero del 1 al 16 y en la parte inferior me voy por fechas. Si se dan cuenta, mis fechas por día, estoy dividiendo las casillas en dos elementos. ¿Por qué? Porque mi medida más pequeña de tiempo que yo propuse fue de mediodía. No siempre se propone por días, se puede proponer por semanas, por meses, por años, incluso por horas, no solamente por días, puede ser una medida más pequeña, dependiendo del tipo de proyecto que estemos realizando. Por ejemplo, si yo voy a verificar lo que es, no sé, pintura, pues probablemente diga, voy a medir por horas, cuánto avanzan por horas. Pero si yo estoy haciendo una edificación, lo voy a hacer por días. Si es algo, un proyecto más grande, probablemente lo voy a hacer por semanas. Entonces, eso tiene que ver con lo que es la fecha. En este caso, para el ejemplo, lo vamos a hacer en lo que son días. Ahora, para realizar lo que es mi primer trazado, me tengo que fijar en mi primer actividad. En este caso, mi primera actividad que yo propuse es limpieza y despalme. Si ustedes observan, esa actividad es independiente y tiene una duración de un día. ¿Cómo voy a empezar a trazar esta actividad en mi diagrama de Gantt? Empiezo y en la casilla donde yo tengo enumerada mi actividad, que es el número 1, pues ahí voy a trazar, voy a rellenar mis dos celdas. ¿Por qué? Porque corresponde a un día. Ahora me voy con la siguiente actividad, que mi actividad número 2 es el trazo. Si nosotros observamos la actividad número 2, nos podemos dar cuenta que tiene una dependencia de la actividad número 1. Entonces, al momento de trazar, yo voy a empezar a trazar a partir de donde termina esta actividad. Como vemos, depende de la actividad 1 y tiene una duración de mediodía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a empezar a trazar a partir de donde termina la actividad 2, obviamente, donde termina la actividad 1, obviamente en mi fila de actividad 2. La actividad 1 termina el 1 de febrero, entonces inicio la actividad 2 el 2 de febrero. Voy a rellenar, puede ser con el mismo color, o puede ser con otro. Regularmente yo hago esto de usar dos colores distintos e intercalándolos para que sea más claro el diagrama. Reviso mi actividad 3, regreso a mis notas. Como vemos, la actividad 3 depende de la actividad 2 y tiene una duración de mediodía. Me voy a mi formato de Excel y esa actividad va a iniciar cuando termina la actividad número 2 y tiene una duración de mediodía. Y así sucesivamente me voy con los otros conceptos. Vamos a adelantar un poquito. Y bien, aquí ya vamos en la actividad número 10. Ahora, la siguiente actividad que viene a ser mi actividad número 11, hasta el momento pareciera que todos mis elementos van seriados. Ahorita vamos a inmovilizar la columna del lado izquierdo para que podamos seguir viendo el número de tareas, porque si no se nos pierde de vista. Y vamos a continuar con la actividad 11. Hasta ahorita todas las tareas van seriadas, han ido seriadas hasta la actividad número 10. Vemos la actividad número 11 y podemos observar que esta actividad sigue siendo seriada de la actividad 10. Ahora continuamos con la actividad número 12. Esta actividad tiene una dependencia y nos dice que va a depender de la actividad número 6. Entonces, yo la coloco
justo después de la actividad número 6, como ven acá, donde estoy rellenando. Continuamos con la actividad número 13 y podemos observar que esa actividad depende de la actividad número 12, pero también depende de la actividad 9. ¿Cuál termina después? ¿La 12 o la 9? Como observamos, la 12 termina el 4 de febrero y la 9 el 7 de febrero. Entonces, la actividad 13 la vamos a poder comenzar después del 7 de febrero. Por eso yo la voy a plasmar en la parte donde inicia obviamente 8 de febrero sobre la columna 13, que es la que estoy trabajando. Y ahí plasmamos mi actividad y obviamente rellenamos las casillas que correspondan al tiempo. Si es mediodía es una casilla, si es un día son 2 casillas, si son 2 días pues son 4 casillas que vamos a ir rellenando. Bueno, esta actividad tiene una duración de 2 días, por lo tanto voy a rellenar las 4 casillas que corresponden. Bien, continuamos de esta misma forma haciendo las siguientes actividades. Con estas 16 actividades, llenándolos de esta misma forma. La última actividad, jardinería, decíamos que depende de la actividad número 3, que la actividad número 3 termina el 2 de febrero, por lo tanto, a partir del 3 yo ya puedo realizar esa actividad, entonces coloco mi casilla en ese punto y sombreo para decir que esa actividad puede iniciar el 3 de febrero y tiene una duración de un día. Y básicamente esto es un diagrama de Gantt. Si nosotros vemos, la suma de las actividades es de 10 días, empieza el 1 de febrero y termina el 10. Lo vemos muy claramente. Esto no sería posible en el listado que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque ese listado únicamente nos dice días. Bien podríamos sumar los días, pero no podemos saber con precisión cuáles actividades van a la par, como es el caso de la actividad 16 con la 3 y 4, o la actividad 10 con la actividad 13. Okay. Si yo sumo los días que yo tengo en mi listita que hice, me va a dar un tanto más, que eso yo lo puedo tomar como los días máximos que me podría llevar el proyecto, más una previsión si yo llegara a tener contratiempos por problemas sociales, por lluvia, que igual eso ya lo verán ustedes más adelante, pues en otras materias, qué contemplaciones se debe de tomar cuando tenemos estos casos. Ahora vamos a adelantar un poquito. Okay, como vemos acá tenemos nuestra lista, podemos sumar los días, obviamente nos va a dar un poquito más de 10 días, pero pues no es el tiempo óptimo que tendríamos, el tiempo mínimo en que se podría realizar lo que es la obra. Y el último punto, que son las listas para verificación. Si nosotros vemos acá nuestra hojita donde les vengo señalando los elementos de la rúbrica, nos dice el último punto, verificación de procesos constructivos. En este caso son hojas de verificación, tanto de los trabajos como materiales, mano de obra, puede ser seguridad, salud que tengamos en nuestra obra. Acá hay un formatito que les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí podemos ver aspectos directamente de la obra, como es el caso que se esté trabajando dentro de los plazos establecidos. ¿Cómo sé eso? Si yo llego a mitad del periodo de ejecución, yo puedo ver mi calendario y decir, bueno, los trabajos empezaron el día 1, estamos en el día 15,
y justo en el día 15 de mi diagrama ver qué actividades ya están terminadas, cuáles están en proceso y verificar en obra si realmente están o no están. Y simplemente llenar mi casilla de sí o no, si están ejecutándose en tiempo. Puedo poner otro apartado de notas por si llegara a estar adelantado o atrasado, ¿por qué? Puedo verificar también la seguridad de los trabajadores, por ejemplo, con una simple inspección visual, ver si están portando el calzado de seguridad, incluso agregar una foto y colocar sí o no. Y de esa misma forma yo puedo verificar todo lo que yo tenga en obra, almacenes, materiales, procesos constructivos, pero básicamente pues son este tipo de formatos donde ponemos de forma general el concepto y ya especificamos qué es lo que vamos a checar y unas casillas de llenado sencillo que regularmente sí, no, una foto y quizás una observación si lo requiriera, si no, esa observación se puede quedar en blanco.